Bueno, creo que ya estamos. Hola, ¿cómo están? Ya estamos acá en vivo, en el live, con mi gran amiga María Montserrat, Detox Specialist, y mi nombre es Lu del Mar, soy Life Coach y también me especializo en el detox emocional. Juntas se nos ocurrió traer un tema que mucha gente pregunta, que es el tema de los ayunos, ¿no? Recientemente María estuvo haciendo un ayuno de agua de coco, que también nos va a comentar, y yo anteriormente estuve haciendo uno de limonada. Son experiencias en algunas cosas similares, en otras cosas diferentes, y cada individuo va a ir experimentando cosas diferentes, pero hay algunas cosas en común, entonces surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Se tiene que preparar uno antes? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? Etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. María estuvo haciendo Uy, si hay un poquito de retorno, ¿no? de agua de coco. No sé sí, si... ya le puse mute. Ah, ok. ¿Está bien? Sí, perfecto, se escucha bien. Entonces, para empezar, así mientras yo empiezo a compartirlo, lo voy a compartir en tu muro y en los grupos para que nos vayas contando. Cuéntame, en este ayuno de agua de coco, ¿qué hiciste como los días previos en preparación a? Ok, bueno, pues empecé a preparar primero el cuerpo porque eso es bien importante. Como todos, o bueno, los que están apenas comenzando este proceso de detox y sanación, siempre se debe preparar el cuerpo e hidratarlo, ¿verdad? Porque se va a hacer una desintoxicación. Entonces, previamente a un ayuno, sobre todo de líquidos, el cuerpo se debe preparar, por lo menos yo recomiendo de 3 semanas a 4 semanas, previamente se preparen en crudos, monomiles de frutas nada más, monofrutas, previamente un mes para que el cuerpo empiece a desechar todas esas toxinas anteriores de la comida cocida. Sobre todo si se viene de una dieta estándar, regular, donde se consumen lácteos o cualquier tipo de producto animal, carnes, pescados o de una dieta estándar. Si vienes de una dieta a base de plantas o vegetariana o vegana, es un poquito no tan drástico, ¿verdad? Con 3 semanas es suficiente de entrar a puros crudos y sobre todo alto en frutas para poder empezar como a eliminar todas esas toxinas previamente a entrar a un ayuno de líquidos nada más, como es el de agua de coco o una limonada. Y obviamente ya lo platiqué un poquito en mi video, pero yo no recomiendo, sin tener previa experiencia haciendo ayuno de jugos o en puros crudos, que se salten a un ayuno seco o a un ayuno de agua destilada, porque de verdad esos son ayunos que requieren de más nivel de desintoxicación y sobre todo de supervisión. ¿Por qué? Porque es un poco peligroso. Hay gente que sí ha tenido problemas muy fuertes y bueno, no quiero tocar otros temas más sensibles, pero sí son peligrosos si no hay una supervisión previa o experiencia previa o no tienes a alguien que te esté llevando de la mano en el proceso de detox. Entonces yo no recomiendo ningún ayuno seco o de agua destilada simple sin supervisión de nadie. Updates available. Oh, sorry. Sí. Ok, sí, eso es lo que yo recomendaría. Perfecto. Entonces, para recapitular, si una persona viniera de una alimentación, vamos a ver una persona que come de todo, ¿no? En todo, quiero decir, omnívoro, comida chatarra, etcétera, puede llegar a tener un nivel de toxemia alto. Entonces, si esa persona dice, yo quiero hacer un ayuno de agua de coco, de limonada, de jugo de naranja, por ejemplo, que esos son los más fuertes, ¿no? Como sería demasiado grande el golpe para el shock para el cuerpo y se necesitaría hacer una transición de unas semanas antes, hacer crudo primero, antes de entrar a hacer
ayuno. Pero si alguien, por ejemplo, alguien ya es crudo y vegano, ¿no? Y no ha hecho un ayuno todavía, no sería tanto inconveniente, digamos. ¿Verdad? No, claro que no, porque el cuerpo ya tuvo un proceso de desintoxicación basado en crudiveganismo. Entonces, el cuerpo ya está hidratado en sí, entonces ya no es tan fuerte el impacto que se le hace al cuerpo viniendo de una dieta regular estándar, ¿no? Esto lo digo porque hay mucha gente que hay en el que está en el grupo y también que me miran en mi perfil o en el tuyo tal vez, o tal vez haya gente que le llegue este video y no tienen noción de la desintoxicación, pero han escuchado mucho de los ayunos y quieren hacer un ayuno de inmediato, pero no tienen bases ni fundamentos, ni han leído nada. Y entonces es siempre recomendable que se les advierta de todo esto antes de que reciban cualquier tipo de mala información. Entonces sí es bien importante antes poder, para quienes quieran empezar primero con la transición hacia lo crudo, ¿no? Empezar a dejar productos, después hacerlo crudo y después una vez que ya se ha hecho lo crudo, recién ahí se puede empezar a hacer el tema de los ayunos. Y hay gente que dice otro tema, ¿no? Hay gente que dice que ayunar en realidad es solamente si es agua y si es seco, ¿no? Es como, sí, puede ser, pero no es la única forma de ayuno, porque también se puede ayunar con otro tipo de jugos, ¿no? Puede ser jugos de frutas, puede ser jugos de verduras, que digo, no detoxifican tanto, o también se puede hacer monofruta, ¿no? Que ya tiene un nivel de detoxificación, a pesar de que no es un ayuno porque estás ingiriendo algo, si comes de una sola fruta, vas a entrar en detox, o sea, vas a empezar a sacar toxinas. Claro. Sí, okay. Es importante recalcar que hay 4 tipos de ayunos y bueno, el primero yo no lo contaría como tal, pero está ahí y es el de puros crudos. Sí. De entrar en un ayuno de puros crudos, ¿verdad? Una dieta crudivegana totalmente. Para mí no es ayuno porque yo pienso que todavía estoy ingiriendo comida. Exacto. Ajá. Y el siguiente ayuno es el de puras frutas, ¿no? Como lo decíamos, de una sola fruta, monofrutas, ¿no? Comer monofrutas todo el tiempo. Tampoco considero que sea ayuno porque aún estás comiendo sólidos. Pero los ayunos para mí son a partir de que tú haces jugos, a partir de que ya no estás mordiendo o masticando y tu sistema digestivo está tomando un break. Entonces, para mí eso es un ayuno de verdad. Y sería desde los jugos, ¿no? Claro. Ya sea de jugo de sandía, la limonada, agua de coco, jugo de uva, que es súper poderosísimo. Bueno, diferentes tipos de jugos verdes, jugos de manzana, de betabel, o sea, eso ya es ayuno para mí, ¿verdad? Sí. En mi clasificación como de niveles, pues. Básicamente ya sería el de simplemente agua. Nada más agua. Claro, la idea detrás de todo esto es poder darle un descanso a tu digestión, ¿no? Que a mí me encanta contarlo como para que la gente lo entienda. Imagínate que tú tienes en el banco $100, ¿no? $100 es tu energía que tu cuerpo va a utilizar para tus funciones. Con eso vas a hacer tu digestión, X cantidad de dólares te gastarás en eso. Después vas a utilizar otro tanto dinero para reparar las células del cuerpo, otro para limpiarlo, y así sucesivamente. Entonces, si mucho de tu dinero que tienes en el banco, de esos $100, te los gastas, digamos, te gastas 80 en digestiones, porque tienes digestiones súper pesadas, súper lentas, porque estás comiendo cosas que caen, o sea, muy densas, ¿no? Como pueden ser legumbres o arroz, que a veces la gente dice, no, pero eso es saludable, pero sí, pero te enlentece tus digestiones. Y bueno, ni se diga carne, ¿no? Que está días pudriéndose adentro de los intestinos, lácteos, etcétera. Entonces, mientras más te gastes tu energía vital en esas digestiones, menos vas a tener para poder
invertir tu energía en sanarte y en regenerarte. Entonces, la idea de los ayunos es justamente eso, decir, me voy a ahorrar toda esta energía, como si me ahorrara este dinerito y me lo voy a gastar en otra cosa, que es en regenerar y en que el cuerpo se pueda sanar. Entonces, cuando estás ingiriendo agua de coco o algún jugo de frutas, es energía pura y una digestión súper liviana. El cuerpo lo absorbe, pero en cuestión de minutos. Entonces, esa energía ya está disponible para que tu cuerpo se empiece a reparar y no se va a la digestión, ¿no? Esa es como la idea de hacer el ayunos. Y, por ejemplo, hay mucha gente que quiere hacer ayunos por infinitas razones, para mejorar su salud, para sacar toxinas, por la razón que sea, ¿no? Pero siempre el objetivo va a ser eso, de sacar la energía de la digestión para poder enfocarla en la regeneración. Entonces, ahora que ya estamos en la etapa, supongamos que una persona dijo que ya entendí, voy a hacer un ayuno, teniendo en cuenta el tema en el nivel que se encuentran, ¿no? Y si alguien está escuchando y viendo esto, si no has hecho un ayuno antes, estudia, lee. Hay libros de John Rose, ¿no? Por ejemplo, que habla acerca de los ayunos de jugos. O también tienes de Arnold Ehret, ¿no? El ayuno racional. Y obviamente nosotros seguimos a Dr. Morse. El libro de Dr. Morse habla no solamente de los ayunos, pero habla de todo en general. Entonces, para que la gente vaya a sabiendas. O también acércate con un profesional, una persona que se dedique, que haga ayunos, para que te guíen y para que sepas que quizás si uno por no saber puede llegar a meter la pata. La idea también de este video es como ir guiándolos y que la gente tenga una idea, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿qué será un ayuno? Me voy a morir de hambre. Y no es así. A veces en los ayunos no necesariamente uno pasa hambre, ¿no? Entonces, suponiendo que de acuerdo al nivel de la persona ya haya elegido el tipo de ayuno que quiere hacer, ¿no? En tu caso, tú elegiste el agua de coco porque estaba disponible, es fresco, ¿cómo se dice? Tiene muchísima energía y electricidad. Es lo más parecido que hay a la sangre, el agua de coco en sus componentes. Así es. Entonces, empiezas, ¿y cuáles son los síntomas de los primeros días? ¿No? Día 1, día 2, que se sienten con los ayunos. Pues la verdad es que yo, bajo mi experiencia, yo quiero decir que los primeros días, bueno, yo por ahí he estado subiendo videos de los 7 días, en excepción del tercero que se me olvidó grabar, pero todos los días grabé un video para postearlo. Sí. Y bueno, bajo mi experiencia, yo creo que yo me sentía fenomenal a partir del segundo día. El primer día yo creo que es un reto siempre como, solo agua, ¿no? Y como que ya dices, no tenía hambre, honestamente nunca me llegó el hambre en todo el ayuno, nunca sentí hambre, porque como ya lo mencionaste, el agua de coco es súper completa. También se dice que se parece mucho a la leche materna porque está completa, o sea, es completa. Entonces, es muy rica y muy nutritiva y no te da hambre. Honestamente, yo nunca sentí hambre, pero sí, en mi cabeza está la programación. Por ejemplo, el primer día era así como de, ay, ya voy a comer, y como que pensé que me iba a hacer una ensalada y de repente dije, no, es pura agua de coco. Y de inmediato regresé, ¿no? O sea, como con mi botella de agua de coco, porque nosotros nos preparamos para eso y lo que hacíamos es que aquí salimos mucho a cascadas y a ríos y todo esto. Entonces, cuando salimos nos llevamos una botella de 1,5 litros de agua de coco ya rellena, ¿no? Entonces, yo sabía que abría el refri y ahí estaba el agua. Entonces era de, no, es verdad, tengo que tomar ahora agua de coco, nada de ensaladas ni nada. Y de por sí no teníamos nada de comida en el refri, pero como que en mi cabeza estaba como de, sí, voy a hacer una ensalada, y de repente yo dije, no, estamos en ayuno, ¿no? Como se te olvida un poco porque hicimos nuestras actividades un poco como normales, pero el ayuno seguía ahí. Entonces,
sí, o sea, es muy rica, no sentí mucho de hambre o... Yo también lo que creo es que con todos estos previos detox, mi cuerpo ya funciona en un nivel diferente, que algo así no es tan severo, pues, Claro, no es tan claro. fuerte. Y esa es la importancia de prepararse antes y de comer las frutas o comer crudo. Por ejemplo, si ya comías crudo, come pura fruta y después te haces el ayuno. O si ya venías comiendo algo de cocido, métete todo crudo, después todo fruta, o sea, como eso hace que sea un poquito más suavecito. Puede ser que algunas personas experimenten algún shock o alguna crisis curativa en el día 1, que puede ser dolor de cabeza, ¿no? Eso es muy frecuente cuando las personas dejan de comer, que les empieza a doler la cabeza y digan, ay, no, me duele demasiado la cabeza, o incluso que hayan como síntomas como de resfrío, ¿no? Como que te empieza a moquear la nariz, empieza a salir agüita. Hay gente que se le suelta el estómago y te da como una diarrea. Todo esto son maneras en que el cuerpo se está empezando a limpiar. Cuando empiezan a salir las toxinas, salen por cada agujero del cuerpo. Ahí nos estaba saludando Sara y Andrew. Andrew dice, excelente, todo requiere experiencia e ir transicionando paulatinamente hacia el ayuno. Después también nos está saludando Reina. Y Sara pregunta, chicas, hola, día 15 para mí en jugos, ¿sería mejor jugo de frutas o vegetales? Y esta pregunta me encanta porque hay mucho debate y la gente dice, jugo de frutas te va a dar diabetes, demasiada azúcar, ¿no? Te va a caer mal y toda la sarta de cosas que se dice sobre los jugos de frutas, cuando el nivel de jugo de fruta está acá y el jugo de verdura está por acá abajo, ¿no? Pero dinos tu opinión. Pues yo creo que es importante siempre recalcar que si estás en un ayuno de jugos, siempre vas a tener la energía del azúcar o de la fructosa de la fruta, y eso es lo que te va a mantener con energía. Yo creo que esos dolores de cabeza los primeros días quieren decir deshidratación. Entonces, cuando sientas esos dolores, hidrátate, ¿no? Más jugos, más jugos. Lo que necesites, ¿no? Por ejemplo, si estás en agua de limón, más agua de limón. ¿Por qué? Porque el cuerpo está entrando en un estado de desintoxicación y se está deshidratando. Entonces, dale más agua, porque todo eso que está saliendo también necesitas volverte a hidratar. Entonces, bueno, yo recomendaría, los dolores de cabeza son por eso también, o hay mucho estancamiento en la parte de la cabeza, ¿no? Pero sí es muy importante mantenerse hidratado todo el tiempo, ¿verdad? Porque puede ser que el cuerpo ya en sí tenga mucha deficiencia de muchos minerales y todo esto. Entonces, mantenerlo hidratado es bien, bien importante. No sabemos cómo esté el problema con la persona que está haciendo el ayuno, por eso es bien importante siempre tener como a la mano algún detox especialista que te pueda estar guiando y que te revise previamente, ¿no? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que quieres trabajar en el detox? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo están los órganos adentro? Y entonces podemos trabajar, te está doliendo esto porque estás teniendo un drenaje en, no sé, en la pierna, ¿no? No sé, en algún órgano, en la cabeza. Sí, claro. Entonces, bueno, eso también le pasa a la gente que se le hinchan las piernas, por ejemplo, ¿no? Si no están funcionando bien los riñones, retiene líquido y dice, ay, pero se me están hinchando las piernas, ¿qué está pasando? Ajá. Sí, así es. Ok, así es. Entonces, ahora... Sí, eso, sí. No, eso pues realmente se les da un break o un receso, sobre todo a los riñones y al páncreas, ¿no? Para poder como empezar a filtrar. Entonces, es normal, ¿no? Va a haber ¿cómo se dice? Síntomas de desintoxicación, porque el cuerpo se está comenzando a regenerar, comenzando a trabajar de una manera normal, y a veces está lleno de toxicidad, y aunque a veces llevemos una dieta cruda, hay gente que todavía tiene muchos problemas aún con una dieta cruda. Entonces, dependiendo de los casos, ¿verdad?
pero sí es... Perfecto. Y ahí me gustaría ahondar un poquito más en el tema de jugo de frutas, porque hay mucha gente que me ha escrito o me ha comentado y me dice, ¿te va a hacer mal el jugo de frutas? Porque a veces tomo jugo de frutas digamos, en mi dieta de mantenimiento, como crudo, tomo jugo de frutas y también hago ayuno de solamente jugo de frutas y sí está lleno de fructosa. Ahora, hay una diferencia entre la fructosa y la glucosa. La fructosa no pasa por un proceso, no requiere insulina. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo vas a hacer trabajar a tu páncreas para que genere insulina y no te va a generar un pico de azúcar elevado en la sangre. Hay diferentes frutas, tienen diferentes composiciones de fructosa y glucosa, ¿no? Pero por lo general va a ser siempre más glucosa. Entonces, lo ideal, cuando estás tomando un jugo de frutas, no te va a agarrar diabetes, no te preocupes, en una semana que tomes jugo de frutas, lo mejor que te puede pasar es que tu salud mejore y que saques toxinas nada más. Pero, volviendo al tema de la fructosa, la fructosa se absorbe rapidísimo porque casi no va a haber digestión. Entonces, eso directamente se va a energía que se reparte por la sangre del cuerpo y se va al cerebro. Entonces, también te da mucha claridad mental cuando se están haciendo los jugos. Y ahí es donde te empiezan a caer los 20, como dicen en México, o en Argentina, que dicen te empiezan a caer las fichas, ¿no? Por eso es que es tan bueno y que tiene un nivel de detoxificación más alto el jugo de frutas y no te va a hacer daño, siempre y cuando hayas hecho tu transición, volviendo al tema. Ahora, el jugo de verduras te va a dar un descanso a la digestión porque le vas a sacar la fibra y tiene minerales, pero lo que no tiene es la fructosa, que la fructosa es lo que te da la energía, que te mantiene, ¿no? ¿Y para qué necesitas energía? Porque esa energía tu cuerpo la va a utilizar para regenerarse. Entonces, por eso es que tiene el jugo de fruta un poder mayor. ¿Ok? Esa es una aclaración que se suele preguntar muchas veces. Ahora, hay un aspecto, y creo que eso lo comentas en alguno de tus videos, ¿no? Cuando estás hablando de cómo te estás yendo en el ayuno, que no es solamente la parte física, ¿no? Un malestar, un dolorcito, etcétera, sino también empiezan a salir otras cosas. Cuéntame, ¿qué emociones o qué cosas empezaste a notar que empezaron a salir en el ayuno? Pues hay mucho detox emocional. Yo creo que también cuando vas avanzando a través de este proceso de desintoxicación, el nivel ya va llegando como a lo más profundo, ¿no? O sea, en una emoción, en un órgano se guarda una emoción. Entonces, primero fue el cuerpo físico que se empezó a desintoxicar y todo esto, y después el órgano se empieza a limpiar, pero hay muchas emociones que se guardan en esos órganos, dependiendo de qué tipo de órgano, ¿verdad? Y yo sé que mucho de mi debilidad o mi punto débil eran en los riñones, específicamente. Y en los riñones se relaciona mucho la emoción del miedo. Entonces hay que, venían aquí emociones, en lo personal venían emociones de miedo, ¿no? De carencia, miedo de no tener, miedo de perder, miedo de muchas cosas, pero miedo. En realidad la emoción siempre fue miedo. Entonces es aceptar, o sea, lo ves, lo sientes y para poder sanar una emoción hay que confrontarla, o sea, verla, saber de dónde viene, sentirla, llorarla y aceptar. Aceptar que es parte también de y que te vino a enseñar algo, pero soltar. Soltar y llorar, ¿no? Porque la emoción se estanca de alguna forma y si no se libera es por eso que queda estancada, entonces hay que liberarla. Si necesitas llorar, llora, ¿no? Y hemos estado acostumbrados mucho a cuando queremos llorar, te dicen, no llores. Te dicen, de inmediato la respuesta es de, no llores, aunque sea en este sentido como de consolación, la respuesta siempre es, no llores, pero
Ajá. Es increíble cómo Y si eres hemos venido hombre, programados. y si eres hombre, peor todavía, ¿no? No, como, Peor, ay, los hombres no lloran. peor, pobres. Sí, pobrecitos, no. Sí, Peor. Entonces yo creo que lo más importante es ajá. liberar la emoción, verla, ¿no? No escaparse. Confrontarla. A veces es Ujú. muy fuerte. Sí, a veces es fuerte. Lo experimenté. Hubo una emoción que de repente me llegó de enojo y cuando grité, porque grité, eh, después me di cuenta, wow, o sea, estaba reprimiendo eso, pero al mismo tiempo no me gustó lo que vi, ¿no? Y me puse a llorar porque reconocí que yo no era eso, o sea, que yo no soy eso, pero es algo que está estancado ahí, entonces hay que sacarlo y hay que trabajarlo. Claro. Y el proceso emocional es bastante fuerte. Yo creo que también sí es importante como poder trabajar con una persona a lo mejor como tú que te puede ir guiando, ¿no? Y que te puede ir diciendo, bueno, ve esta emoción, confróntala y trabaja con ellos. Y también hay que tener valor, porque mucha gente lo ve y lo evade, ¿no? Lo ve y lo evade. O sea, lo Claro. evade porque ya sabe que duele, que está ahí y duele, y lo Ujú. evade. Y eso es por lo que digo siempre, el detox es para valientes. Los ayunos también es para valientes, ¿no? Porque hay que enfrentar, y muchas veces nos evadimos con comida, y no es solamente comida, a veces Ah, nos sí, evadimos con alcohol, con drogas, con sexo, con demasiado trabajo, con el celular, con las redes sociales. Hay muchísimas maneras de evadirse, con tal de no escuchar mi voz interna y de no confrontarme y de empezar a sentir cosas que me incomodan. Entonces, eso es duro, pero es una vez que se sobrepasa, se enfrenta y se trabaja eso, el alivio y la paz que viene es verdadero y es profundo, porque no te estás escapando. Una vez que ya lo enfrentaste, ya está. Y es como pelar las capas de la cebolla también, porque he hecho un montón de ayunos y tú también lo sabrás, ¿no? Y dices, ay, esto ya lo sabía, esto ya lo había trabajado. Y de pronto pelas la capa de la cebolla y te das cuenta que hay una capa más profunda y vas cada vez más profundo y más profundo, quizás incluso sobre mismos temas, ¿no? En mi caso el tema del enojo es algo que lo he trabajado muchísimos años, en terapia, en coaching, con la detoxificación, y en este último me salieron unos enojos y yo ya no me identifico con eso, o sea, yo ya no soy una persona que se enoja, o sea, soy una persona súper pacífica, tranquila, etcétera. Y ese enojo salió así de la nada, ¿no? Pero yo dije, qué es esto? Y estaba enojada y como así, con esa energía fea, ¿no? Entonces dije, ok, voy a ver qué hay acá. Y estaba limpiando el hígado. Entonces, el hígado es la emoción, es donde se aloja la ira. la ira, La ¿no? ira se aloja ahí. Y la vesícula. Entonces, cuando empezó a salir todo esto, que mi mamá pobre está viviendo acá conmigo, entonces le tuve que advertir, le dije, perdón, parte del detox, te advierto, estoy así, como de este humor feo. Ni yo misma me aguanto, pensé en cortar el detox y dije, no importa, lo voy a cortar porque ya no me aguanto a mí misma. Y me la aguanté igual y dije, no, voy a seguir. Y después de que pude ver ciertas cosas que me estaban enojando, que era lo que me estaba enojando, cosas que no me gustaban de mí y que no estaba aceptando, después de eso fue como, ok, aceptalo, ya está, alivio, y se me empezó a ir un poco el enojo. Y también es saber cómo gestionar la energía, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Empecé a limpiar la casa. Limpiar para sacarme toda la energía, porque tampoco es que me puedo ir a algún lado, ¿no? Porque estamos en cuarentena. O hacer un poco de ejercicio, como sacar esa energía que no está buena, y después, una vez que se libere esa energía, con la mente más fría, más tranquila, empezar a ver, okay, qué me está pasando por la cabeza, y empezar a aceptar ciertas situaciones y cosas que no me estaban gustando de mí y que me estaban frustrando, o cosas que yo había aceptado que no me gustaban y que dije, me estoy aguantando todo eso y ahora me está saliendo el enojo, ¿no? Entonces fue Claro. procesarlo, y después de que pasó eso, súper tranquila y en armonía y en paz como siempre. Entonces, esa es una parte para las personas que piensen en hacer un ayuno,
que dicen, bueno, si es tomar jugo. No, no es solamente tomar jugo, sino te vas a tener que enfrentar a ciertas cosas en tu vida que necesitan tu atención, que quizás en otro momento estarías tapando o evadiendo con otras cosas, no necesariamente solamente con la comida, ¿no? Y ahí comenta Andrew, hola Andrew, ¿cómo estás? Dice, en mi experiencia de ayuno, ahora me siento tan hiper mega sensible que hasta un punto es como que se hace transparente el corazón, ¿no? Que es placentero, de alguna manera también tener ese contacto y esa sensibilidad. Y bueno, él dice, tengo experiencia casi 9 años, ¿no? De que viene trabajando y sanando su vida y ha evolucionado mucho. Entonces, es eso mismo, no importa si son 2 años, 3 años, 5, 9, 10, 15, 20, hasta el día que te mueras, si sigues detoxificando, porque eso también es otra cosa, no es un día o una semana y ya, ¿no? Sino que las toxinas siguen entrando, mismo los procesos metabólicos del cuerpo producen toxinas que tienen que salir. Entonces, eso es algo que vas a hacer, si quieres, obviamente, de por vida, y siempre vas a estar pelando esas capas de la cebolla y seguir profundizando y profundizando y profundizando, y cada vez van a ser procesos más profundos, incluso van a haber cosas que a mí, por lo menos, ¿no? Que me han horrorizado así de decir, Dios mío, ¿cómo no vi esto antes? Wow, así unas revelaciones que te caen que uno tiene que abrazar sus propias sombras y su oscuridad y decir, ok, no, esto no es mi esencia, sino esto es algo que hace parte de mi ser humano. Somos dualidad, somos luz, claro. somos sombras. Aceptarlo y move on, ¿no? Y a sanarlo y a lo próximo. Y Andrew, y en el otro comentario dice, somos valientes al regresar a nuestra esencia. Es eso, regresar a nuestra esencia, ¿no? Nuestra esencia no es oscuridad, nuestra esencia no son nuestras sombras, nuestra esencia es pura luz, solamente que al vivir en dualidad, obviamente que van a haber cosas que vamos a tener que trabajar y sacar a relucir. Entonces, ese es un aspecto sumamente interesante. Creo que también tiene una parte muy espiritual el hacer un ayuno. Yo incluso lo comparo a veces con la gente que ha trabajado con las plantas medicinales, ¿no? Yo dije, desde que empecé a hacer lo de los ayunos, creo que no necesito de plantas medicinales porque a veces son tan fuertes los procesos que es como estás ya trabajando de por sí, se te empiezan a mostrar cosas, empiezas a ver, tienes visiones, tienes una voz interna que te va escuchando, que te va guiando, entonces ya de por sí es un proceso que puede llegar a ser así de profundo, ¿no? Ahora, sí, no, definitivamente, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes, tú que también trabajas con gente que hace ayunos, cuáles son los errores más comunes que la gente comete cuando hace ayunos? Yo creo que los errores más fuertes son como no dejar, mejor dicho, dejar pasar como el propósito del ayuno y nada más pensar como de, ay, un día más, otro día más, porque mucha gente se basa en que solo quieren que pasen los días. Pero yo creo que esto tiene, el proceso de un ayuno también nos enseña autodisciplina y también fortaleza, mucha fortaleza y autodisciplina. Entonces, más allá de decir, ya, otro día más y contando nada más así, sino de decir, ¿qué estoy aprendiendo el día de hoy con este ayuno? ¿Qué es lo que me está dejando esto? Y es mucha disciplina, ¿no? Y es mucha fortaleza en, me estoy haciendo más fuerte, ¿qué tengo que trabajar en mi cuerpo? ¿Qué tengo que trabajar con mis emociones? Y bueno, enfocarse mucho también en otras cosas, ¿no? Mucha gente a lo mejor está muy débil y sí necesita como hay mucha gente que sí necesita en el detox, tomarlo con calma y no moverse mucho y descansar, porque el nivel de toxicidad de eso dependerá cuánto de descanso necesita el cuerpo. Pero hay mucha gente que tiene ya energía todavía y sigue desintoxicando. Yo creo que lo más importante es enfocar la energía en otros proyectos, ¿no? Hacer un jardín, ¿no? De verduras o sembrar tus plantas,
que es lo que hemos hecho mucho, de trabajar afuera en la tierra. Sí. Y hacer otro tipo de cosas, ¿no? No sé, mucha otra gente le gusta pintar o hacer manualidades, arte, literatura, también leer, ¿no? Eso también es súper importante. Leer más acerca de la dieta, leer más acerca del detox. Entonces, yo creo que enfocar energía, eso es súper importante, enfocar la energía en algo productivo. Y yo creo que mucha gratitud también, ¿no? Porque nos olvidamos de la gratitud. Pero yo creo que los errores es no estar enfocado en el propósito del ayuno. Eso es uno de los errores. Y el otro es como estar, bueno, al no enfocarte, empiezas a pensar en comida y estas cosas, que yo creo que es parte del no enfocarse, ¿no? Yo creo que ese es uno de los errores más grandes. Y el otro es como que tomar decisiones sin consultar a alguien pues especialista, ¿no? Que te pueda ayudar en esto, en el proceso, y hacer el proceso solo, y de repente pasen cosas porque no tiene supervisión de alguien, ¿no? Y eso es súper arriesgado. Entonces, sí, eso sí, yo no lo recomiendo. Conozco muchos casos, incluso aquí en Costa Rica, en un centro muy famoso de ayunos, que han pasado muchas cosas muy feas. Entonces yo creo que lo más importante es estar siempre informado y sobre todo llevar ayuda, ¿no? Y supervisión de alguien que tenga conocimiento en esto.